Bendecidos de lo alto para bendecir en la tierra. Somos bendecidos para bendecir. El solo hecho de tener un encuentro con Jesús e invitarlo a que sea nuestro Señor, y más que invitarlo, decidir que Él sea nuestro Señor y seguirlo, es una bendición. Y compartírselo a otro es una bendición más grande. Señor, te honramos, te glorificamos. Te damos muchas gracias, Señor, por tus bondades, tus misericordias. Señor, tu palabra nos enseña a conocerte y nos enseña a desarrollar virtudes que nos traen muchísimas bendiciones y que podemos ser bendición a otros. En el nombre de Jesús. Amén. La bendición que es Jesús en nuestra vida produce el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo, paciencia, parte 3. ¿Sí? Estaba meditando y reflexionando y tratando de aplicar, ¿sí? De buscar cosas que se apliquen a la vida. Porque no es llenarnos de un mero conocimiento. Un conocimiento no es una revelación, ¿sí? Porque hay mucho conocimiento, me explico. Yo sé que la Biblia dice esto. Yo conozco que la Biblia dice esto. Yo conozco que tal cosa. Pero la revelación me permite entrar, por decirlo así, a una manera diferente de entenderlo. Los ojos del entendimiento se abren y me permite orar en el aquí y en el ahora. ¿Sí? El aquí y el ahora, que ya uno entiende, recibe la palabra de Dios cuando Dios le dice a Pedro, ven, y Pedro caminó sobre las aguas. Entonces, cuando recibes la revelación de algún don de sanidad, en alguna enfermedad, ya a veces no necesitas ni siquiera orar, solamente necesitas es que Dios te diga, di tal cosa, haz tal cosa, ve, lávate el estanque de Bethesda, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda, porque ya la revelación está dada, lo que llaman el rema de Dios, la palabra de Dios viva y eficaz. Y hay 3 detalles con respecto a la paciencia, ¿sí? Lo primero es que debemos tener paciencia. Es un deber tener paciencia, porque todo tiene su tiempo, dice en Eclesiastés capítulo 3. Tiempo de nacer, tiempo de morir. En el tiempo de nacer, por decir así, cuando tu esposa o un familiar está embarazada, ¿sí? O algún familiar o una hermana, requiere paciencia, necesitas esperar 9 meses. Y durante esos 9 meses hay situaciones donde se requiere de un cuidado especial, de un cuidado tan especial que ya no se trata de cuidar a la madre, sino al bebé que está en el vientre. Esperar esos 9 meses, pasar por cada circunstancia, es posible, sí, solo sí, hay paciencia. Ahora, ¿cómo se tiene la paciencia? La paciencia es una virtud, la paciencia es una actitud. Necesitamos tener paciencia para llevar adelante las cosas naturales de la vida y poder también esperar las sobrenaturales. Porque no podemos decir que yo espero lo sobrenatural, porque tengo paciencia, y lo natural me desordena todo, ¿sí? Lo natural hace que pierda el control, hace que pierda el dominio propio. Me explico, por ejemplo, el estar corrigiendo a una persona, a un niño, al hijo, a la hija, es una misma cosa. Requiere paciencia, ¿sí? Porque simple y llanamente requerir paciencia, tener paciencia, es estar confiando sobre la base de que lo que sembré lo voy a cosechar, ¿sí? Si sembré arrepentimiento, voy a cosechar perdón. Si sembré
amor, voy a cosechar amor. Si sembré buenas dádivas a las personas, eso es lo que voy a cosechar. ¿Ok? Entonces, tener paciencia y estar paciente, ¿sí? En el día de prueba, estar paciente, que fue lo que Jesús tuvo en la barca. La lluvia, la tempestad, todo estaba totalmente fuera del control de los discípulos. 4 de ellos eran pescadores y Jesús acostado. Y lo despertaron. Entre ellos el impaciente Pedro. Señor, sálvanos que perecemos. Señor, nosotros estamos viviendo esta situación y tú tranquilo allí. Ahora, reflexionando, ¿por qué Jesús estaba tranquilo? Porque él conocía la voluntad del Padre. Y él conocía simple y llanamente la palabra, pero no la conocía como una información o como un conocimiento intelectual, vagamente, sino que conocía una palabra viva de un Dios que estaba allí. La Biblia no lo dice, pero menciono Isaías 43. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, ni te anegarán los ríos. ¿Sí? Entonces, Jesús tuvo paciencia en ese tiempo, los discípulos no. Y él se levantó y calmó el viento y la tempestad. La paciencia de esperar que el momento. Todo tiene su tiempo. ¿Sí? Y en el momento correcto él se levantó. La paciencia no solo hay que tenerla, hay que estar en ella, mantenerla presente. Porque mantener paciencia evita que seamos partícipes de problemas, de pleitos, de gritos, de menosprecios, de ofensas. Nos mantenemos libres de maldecir por tener paciencia. ¿Qué es maldecir? Decir algo malo de alguien. Y por supuesto, eso afecta no a de quien se diga algo malo, afecta a quien lo dice. Porque lo que contamina no es lo que me diga, lo que contamina es lo que sale de mi corazón. Es la reacción, es la forma como yo me enfrento a cualquier cosa que digan contra mí. Así que la paciencia no solo tenerla, sino mantenerla viva, ¿sí? Y la paciencia es continua. Cuando hablamos de vivir pacientemente en este largo caminar, es necesario la paciencia. Porque Santiago capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Cuando somos probados en algo. Abraham se le prometió un hijo que iba a ser padre de multitudes. Él tuvo fe y esa fe lo hizo paciente durante 25 años. Esa fe, ¿dónde estaba fundamentada? Dios me dijo, el Señor me prometió. Tanto que la esposa le dijo, ¿cómo? Ya yo perdí mi uso natural, ya yo soy anciana, ya estoy seca por dentro, pero pasaron 25 años y Dios se glorificó. Durante 25 años, Abraham practicó la paciencia, que fue producto de la fe en una palabra que el Dios invisible le había hecho. ¿Sí? A usted y a mí, Dios nos da palabra. De alguna manera nos habla, circunstancias, la escritura, una prédica, durante la oración, nos habla. Y por supuesto hay manifestaciones de Dios que son al instante y hay manifestaciones de Dios que no son al instante. Y esa fe que nosotros depositamos en Él requiere la paciencia. Si vas a esperar, si vas a creer, espera.
como dice el Salmo 27. Sí, espera a Jehová, confía en Jehová y Él hará. Sí, espera en Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y su palabra es digna de seguir, de esperar en Él, porque de seguro obtendremos lo que Él ha prometido que nos dará. ¿Sí? Entonces, cuando habla Santiago que la fe produce paciencia, es que simple y llanamente Dios es digno de confianza, Dios es fiel, y como Él es fiel, simplemente debemos de esperar confiados, ser pacientes y orar, porque vamos a recibir la respuesta en su tiempo. Otro ejemplo es que nosotros debemos tener paciencia de que Él viene y nos viene a buscar, ¿sí? Y mantenernos en esa fe, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, que cada momento que falle, que digas algo, pienses algo, actúes de una manera ajena a la voluntad de Dios, reacciones rápido y te vuelvas a Él, le pidas perdón, ¿sí? Porque la paciencia requiere definitivamente de fe y, por supuesto, del amor, porque si yo amo a Dios voy a guardar sus mandamientos, y como Dios me ama, Dios es fiel para conmigo. ¿Cómo produce la fe? La paciencia, ¿sí? Bueno, porque el que cree espera. Quien cree va a esperar. El que no cree no espera. El que no cree es impaciente. El que no cree no se espera, simplemente se desborda, ¿sí? Y cuando uno se desborda puede ser alborotador y rencilloso. La paciencia se manifiesta de manera pacífica. En Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, y siguiendo, para vivir pacientemente debemos de tener sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que espera, la sabiduría que toma decisiones prudentes, la sabiduría que tiene razones prudentes, la sabiduría que al tener razones prudentes toma decisiones prudentes y tiene paz con Dios. Porque cuando nosotros perdemos nuestra paz con Dios, cuando pecamos, cuando le fallamos, cuando no cumplimos uno de sus mandamientos. Y cuando no cumplimos uno de sus mandamientos, se fue la paz. Viene la impaciencia, viene la culpa, la ansiedad, la acusación, la soledad, el rechazo. Todo se vuelve en nuestra contra y más difícil de sobrellevar. Hasta que viene Dios, restaura, te levanta. Entonces, ¿por qué necesitamos ser personas llenas de sabiduría de lo alto? Para que tengamos una sabiduría pura. Pura significa sin contaminación. Que nuestra sabiduría sea totalmente celestial, totalmente de la Escritura, de la palabra de Dios. A eso se requiere pureza, 100% de Dios, 100% divina. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sabiduría, somos pacíficos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla, que no use malas palabras, no grites, no guardes rencor, no te irrites, no seas celoso, no seas envidioso. Cuando la palabra te dice eso, no te vengues, amado mío, como dice el Señor en Romanos, sino deja lugar a la ira de Dios. Cuando nosotros nos mantenemos en esa sabiduría que viene de lo alto, obedecemos a Dios, hay paz, hay liberación, hay tranquilidad de que estás obedeciendo a Dios, de que no estás infringiendo la ley de Dios. Y eso va a producir paz, paciencia, vas a ser pacífico. Entonces, esos momentos debemos de conseguirlos a solas con Dios. Que vaya renovando nuestro espíritu. Pasar tiempos con Él. Porque el pasar tiempo con Él
nos va a llevar a ser pacientes, porque pasar tiempo con Él nos dice que simple y llanamente somos bendecidos para bendecir. Pasar tiempo con Él nos va a permitir tener sabiduría y sobre todo entender que cuando nuestra fe es probada requiere paciencia, y cuando somos probados, la paciencia tiene que salir a la luz, tiene que manifestarse en nuestra vida. La paciencia se requiere cuando hay una crisis familiar. La paciencia es producida por la fe. En la crisis familiar tú dices, yo espero en Dios. Vive mi alma que habita confiada en Dios. Ante cualquier situación económica adversa, ante cualquier compromiso difícil de cumplir por cualquier situación o condición económica, se requiere la paciencia, pero una paciencia basada en una fe, y una fe basada en una palabra viva, producto de un encuentro personal con el Señor y producto de esa dependencia, sí, en el nombre de Jesús. Padre, honro tu nombre, honro tu gloria y te pido que nos liberes y nos enseñes a estar pacientes, confiados, esperanzados en ti. Que nuestra fe esté descansando en ti, en tu palabra, y sabemos que no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Sabemos que no podemos, Señor, tener una super fe ni producir fe exagerada de lo que no es. Nuestra fe está fundamentada en tu palabra. Nuestro reino no es de este mundo. Nuestra vida no depende de los logros de este mundo. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Sé glorificado, Dios, y permite que cada día podamos crecer en la paciencia que nos es demandada ante toda situación, prueba, circunstancia, dificultades. Permítanos tener una sabiduría de lo alto. Perdónanos cuando no te obedecemos en las cosas más sencillas. Perdónanos cuando nos previenes de no hablar de cosas, de temas o de situaciones, para no opinar con respecto a nada ni a nadie. Y lo hacemos, y caemos y perdemos, Señor, la paciencia, y la impaciencia nos trae, Señor, un corazón lleno de turbulencia, de vacíos, de soledad. El Espíritu Santo ministra a cada persona que está escuchando, que ha observado, y que tu gracia y tu favor sean manifestándose en su vida. Te creo, te alabo, te bendigo por tu palabra, por la enseñanza, pero también te honro y te glorifico, porque queremos ir a una vida mucho más íntima contigo. Que nuestras almas te alaben y te bendigan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Hoy finalizamos con el término o paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo o parte del fruto integral del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante toda circunstancia, la bendición que Dios nos da en Cristo Jesús es que produzcamos el fruto del Espíritu Santo, que al mismo tiempo amor, paz, bondad, paciencia, esas 4 cosas al mismo tiempo, en el nombre de Jesús. Bendecidos para bendecir.